Bienvenidos. Es un gusto tenerles en nuestro repaso 9 de nuestra introducción de la lección de escuela sabática. Hoy con el título, ¿Cuándo te convirtieres con todo tu corazón? Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuestro texto clave va a estar en Deuteronomio 4:29. Dice así: Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, si lo buscares, lo hallarás. Lo buscarás de todo tu corazón y de toda tu alma. Quiero que dividamos nuestro repaso de esta introducción en tres partes fundamentales. Estamos hablando de la conversión. Estamos hablando de un proceso muy importante en nuestra fidelidad a Dios. Recuerden el contexto de Deuteronomio en el que estamos avanzando. Han pasado los 40 años que se quedaron en el desierto, han muerto todos los que salieron de Egipto menos 2, y ahora van a entrar a la tierra prometida. Y Moisés se está cerciorando de repetir otra vez la ley de Dios, y de repetir y compartir con ellos muchos conceptos para que no se equivoquen como se equivocaron sus padres. Y es muy importante traer todo esto que Moisés dijo a estos nuevos israelitas que van a entrar a nuestro tiempo. La historia se repite y va a ser muy importante aprender todos estos conceptos para que, como dice, no le pase a usted ni a mí lo mismo que les pasó a ellos. Como se trata de convertirse y de la obediencia, el primer punto que vamos a desarrollar es la batalla entre el bien y el mal en la mente humana. Voy a usar dos textos para que ustedes vean los extremos y el equilibrio. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos un gravísimo problema. Pecar nos quitó la santidad. Al perder la santidad perdimos la presencia física de Dios y el ser humano, que no fue creado así, se volvió perverso. Nos volvimos malos, con M mayúscula, a tal punto que Dios tuvo que destruir la tierra con un diluvio para tratar de volver a comenzar con una nueva familia que tuviera principios nobles como la familia de Noé. Pero ustedes vieron que generación tras generación ocurría una degradación que llega hasta nuestros días. Hoy la depravación está llegando a límites que ya el Señor nos había advertido. Pero también está el otro punto, porque hay dos extremos, el extremo de la depravación y está el extremo de la santidad. Y digo extremo porque es la otra orilla, cuando estamos entregados a Dios y que se perdió todo eso a través del pecado. ¿Dónde está el equilibrio? En un texto muy lindo, Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios le dice a la serpiente: voy a poner una enemistad entre ti y la mujer, entre los descendientes de la mujer y los descendientes tuyos. Va a haber una enemistad. ¿Qué le está diciendo Dios ahí a Satanás? Me ganaste la batalla, pero no me has ganado todo el terreno en el corazón humano. Aquí dentro de cada corazón humano, Romanos capítulo 1, aquí dentro de cada mente, va a existir un espacio para mí. Yo me lo reservo. Y a través de ese espacio voy a poner algunos principios en la mente del ser humano para poder recuperarlo. Se conoce como la conciencia del ser humano. Y es donde trabaja el Espíritu Santo. Pero aquí está el equilibrio. Hay un espacio que Dios se reservó para Él. Y ese espacio es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra mente. Es decir, que no nos perdió totalmente. Pero un concepto más en esto de la batalla entre el bien y el mal es que esa batalla supera las fuerzas humanas. Esa batalla nos supera. ¿Dónde está eso? Efesios capítulo 6, versículo 12. Ese texto nos enseña que las fuerzas del mal superan al ser humano cuando no está con Dios. ¿Sí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los señores de las tinieblas. Este punto hay que verlo con mucho cuidado. Si el diablo nos supera a nosotros, ¿qué debe hacer el ser humano? Cada ser humano sin Cristo es incapaz de obedecer. Cada ser humano sin Dios es incapaz de dejar de pecar, de dejar la maldad que tiene en su corazón. Y esto es clave, porque si nosotros pudiéramos enfrentarnos cuerpo a cuerpo con el diablo, sangre y carne, tal vez lo pudiéramos vencer, pero en Efesios 6:12 está claro el asunto. No podemos vencerlo sin la ayuda de Dios. Así que hay una batalla entre el bien y el mal aquí en cada mente. Y ojo, esa batalla solo se libra en la mente de aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal. Los que no han aceptado a Cristo no tienen esta batalla en su mente. Pecar no es un problema para ellos, pero cuando nos hemos entregado a Cristo, Romanos 7, dice Pablo, hoy que me he entregado a Cristo, yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Bueno, hay que reconocer que hay una batalla entre el bien y el mal, pero que cuando vamos al Señor, podemos superar al enemigo de Dios. Un segundo punto ahora es, bueno, ¿cómo logramos el triunfo? La palabra clave es dependencia. No nos gusta depender de otras personas. Yo hago lo que quiera con mi vida, yo hago lo que quiera con mi dinero. Hoy para el aborto las mujeres dicen, yo hago lo que quiera con mi cuerpo. No me ayuden que yo puedo solo. Bueno, el ser humano tiene que superar esta situación porque la palabra clave es dependencia de Dios. ¿Dónde encontramos un ejemplo importante para esto de la dependencia de Dios? Bueno, vayan conmigo a San Juan capítulo 15 y vamos a repasar los peldaños de la escalera de la dependencia. Miren qué interesante porque cuando Cristo habla de la vid verdadera, ha incrustado una escalera para aprender a depender de Dios. El punto A es ríndase. Ríndase, es decir, dependa de Dios. Y para esto Dios tiene que limpiarnos. Miren el versículo número 3 de San Juan capítulo 15. Dice, ya todos vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Para poder tener dependencia, lo primero hay que tener es limpieza. ¿Cómo obtenemos limpieza? Por el perdón de Cristo y por el bautismo. Por eso el bautismo es con agua. Agua que cubre todo el cuerpo, no solamente rociada en la cabeza. Porque representa la muerte de Cristo, su sepultura, su resurrección, a una nueva vida. Por eso el primer paso para poder tener dependencia es vaya a Cristo, entréguele su vida, bautícese por inmersión y quedó listo en el primer paso de la dependencia. El segundo paso lo vamos a encontrar en el versículo número 4, ¿cierto? Se llama permanencia. Si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros. ¿Qué es la permanencia? Yo decido venir a Cristo, pero tengo que tomar mi decisión no solamente de haber venido a Cristo, sino mi decisión de quedarme. No se vaya a dar vueltas por el mundo. Es que me di una vacación. Las vacaciones con el diablo son totalmente peligrosas. Es mejor estar de vacaciones todo el tiempo con Jesús. Por eso la permanencia es quédese ahí, aférrese. Lo criticaron, no le gustan las cosas de su iglesia. Esa es una partida de hipócritas. Permanezca, quédese ahí. ¿Acaso usted sigue una institución? No sigue a Cristo. Las instituciones nos facilitan el trabajo y organizarnos, pero nosotros seguimos a Cristo. Por eso muchos pierden el camino y pierden la luz por falta de permanencia. Y permanecer es como cuando alguien se casa y sigue viviendo en la casa con su cónyuge. Eso se llama permanencia. El paso A es ser limpios. El paso B es, bueno, ahora que soy limpio tengo que tomar la decisión. Pase lo que pase, voy a permanecer. Que me invitan a quebrantar un mandamiento, cualquiera, el cuarto mandamiento del sábado. Que tengo que enviar a mi hijo a unas clases en sábado. Que tiene que practicar en una banda. Que tengo que entregar un negocio. Que hay que entregar algo. Permanezca. Hay un Dios todopoderoso para los fieles. Eso se llama
permanencia, es una decisión inquebrantable de no abandonar al Señor. Yo no lo voy a abandonar, me voy a quedar aquí a su lado. Ahora vamos al paso número C. El paso A es limpieza, el paso B es permanencia, el paso C se titula ponga ahora la palabra de Dios en su mente. Miren lo que dice Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pida lo que quiera que yo se lo voy a dar. Aquí está el secreto para que Dios responda a todas nuestras oraciones. Y es, pase mi palabra a su mente. ¿Dónde están las palabras que Dios dijo, que Cristo dijo? Están en la Biblia. Una forma inteligente de pasar esas palabras aquí a mi mente es escuchando Biblia, es leyendo Biblia, es estudiando Biblia y compartiendo la Biblia. Nos negamos a leer la palabra de Dios por las ocupaciones, porque tengo mucho que hacer. Señor, no hay tiempo para la palabra de Dios en mi vida. Pero cuando nos enfermamos y cuando pasamos en angustia, ¿verdad que sí encontramos tiempo? Bueno, aquí hay un secreto importante. La transmisión de la palabra de Dios a nuestra mente es un proceso que el Espíritu Santo realiza. Usted no necesita entender la Biblia. Es que no entiendo y por eso no sigo leyendo. Usted y yo tenemos que seguir leyendo, leyendo. Y en la medida que vamos leyendo, el Espíritu Santo premia esa constancia y los versículos en la mente comienzan a unirse unos a otros. Este ejercicio interioriza en la mente del ser humano para poder vencer en esta lucha contra el bien y el mal. Recuerden cómo vence Cristo las tentaciones. Escrito está. Y le dice al diablo, es que usted no ha leído la Biblia, ve ahí, escrito está. Hay que amar al Señor tu Dios, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Cuando le hacían preguntas, les devolvía la pregunta. ¿Cómo es que dice en la Biblia? ¿Cómo es que dice? Necesitamos aprender Biblia. Y vuelvo y repito, no se preocupe si no la memorizan. Lea. Todos los archivos del cerebro se están llenando de esa información y en el momento indicado el Espíritu Santo va a subir esa información a mi mente. Porque cuando yo enfrento al enemigo, porque estamos hablando de, vea, conviértase al Señor, obedezca al Señor, la clave es esa dependencia, pero esa dependencia no podrá lograrse si no tenemos aquí en la mente la palabra de Dios, un arma de doble filo, un arma poderosa que aumenta nuestra fe y que nos da la información para defender no solamente las doctrinas bíblicas, sino para defendernos contra el enemigo. Por eso el libro de Santiago dice, sométanse a Dios y resistan al diablo, y él huirá de vosotros. Pero la sumisión a Dios no es otra cosa que dedicar tiempo para leer la Biblia y para guardarla en nuestra mente. Así que este es el paso de la escalera de la dependencia, el C. El A es limpieza, el B es permanencia, el C es pase la palabra al Señor. El paso D es el resultado de toda esta acción, de todo este ejercicio. Y está en el versículo 9 de San Juan, capítulo número 15. Dice, así como el Padre me ama a mí, quiero que me amen a mí. El Padre y yo nos amamos porque tenemos una relación y eso se llama, resultamos enamorados de Dios. Ver a una persona todos los días, ver su rostro, sonreír, compartir, compartir y compartir, hace que nosotros resultemos profundamente enamorados. Por eso dice, el que no ama no conoce a Dios. Juan en su epístola, en sus cartas, en su epístola dice, es que el que dice que ama a Dios y no obedece sus mandamientos es un mentiroso. Por eso la clave de la obediencia es el amor, es estar enamorados. El Padre y el Hijo decían, nosotros nos amamos profundamente, por eso yo hago la voluntad de mi Padre. El secreto está en ese enamoramiento. ¿De dónde vino el enamoramiento? De ese tiempo que pasas metiendo la palabra de Dios en la mente, que se llama relación personal, o llámelo como quiera, relación familiar. El culto familiar es el momento donde espantamos al enemigo. El culto personal, el enemigo se espanta. ¿Por qué? Estoy en una íntima comunión con Dios y ahora yo resulté enamorado. Y el último paso de la escalera, ahora sí, paso E, obedezca.
versículo número 10, ¿cierto? O está también, eso está en Juan 15:10, pero en Juan 14 está mucho más claro. Si me aman, ustedes podrán guardar mis mandamientos. Cuando yo estoy enamorado del Señor, yo quiero hacer su voluntad, yo quiero agradarlo, yo quiero darle gloria en todo lo que hago, en el deporte, en el trabajo, en mis estudios, en mi vida personal. Por eso, la única forma de obedecer se llama dependencia. Déjese vencer del Señor, ríndase, no luche más, no se pelee más, ni con la gente, ni con Dios. Si vamos a convertirnos de todo nuestro corazón, como es el ruego de Moisés en Deuteronomio al pueblo, necesitamos la total dependencia. Ahora vamos al último punto. ¿Cuál es la clave de todo esto? Bueno, dijimos en el punto 1 que hay que reconocer que hay una batalla y que en esa batalla hay un espacio para Dios y un espacio para el diablo, que estamos en desventaja, pero que cuando vamos a Cristo nuestra desventaja termina y nos volvemos superiores en el poder del Señor por su gracia para poder vencer. Pero hay una batalla que usted y yo tenemos que reconocer entre el bien y el mal en nuestra mente. Y en el punto 2 vimos la escalera de la dependencia. Pero todo esto no funciona sin la palabra clave. Si buscares al Señor. Es una decisión personal. Hay que buscar a Dios. Hay que tomar tiempo para hacerlo. Ahora, esta es una invitación para que muchos vuelvan al Señor. Yo me encuentro con algunos que dicen, yo conocí el mensaje, yo conocí a Cristo, yo amaba a Cristo, pero me alejé. Óyeme, vuelva. El hijo pródigo volvió y los brazos del Padre lo recibieron y lo abrazaron y hubo fiesta. Dios necesita hacer una fiesta para ti. Por favor, vuelva, vuelva. Segundo, usemos el arrepentimiento como una parte de la búsqueda del perdón. Confiese sus pecados, arrepiéntase y entréguese al Señor. Entréguese al Señor. Y esa entrega se sella con el bautismo. Y una vez que hemos sellado esa entrega con el bautismo, ahora comienza esta situación de la que hemos hablado y de la que hablaremos toda esta semana. Usted puede ver nuestros repasos diarios. ¿Y cuál es? Dependa de Dios. Si te convirtieres de todo vuestro corazón, me amaríais. Y si me amaríais así profundamente, podrás disfrutar de la obediencia. Por eso es que los mandamientos de la ley de Dios nunca desaparecieron, ni fueron cambiados, ni fueron reemplazados por nada. Hacen parte del proceso de la gracia, porque ya el hombre ha sido salvado cuando acepta a Cristo. Pero esa restauración termina cuando sus hábitos vuelven a ser santificados para ir y heredar un nuevo reino en donde tendremos hábitos muy distintos a los hábitos que vivimos en este mundo, muy distintos a todas esas costumbres que tenemos. Mi invitación es hoy, dejemos que el Señor se posesione en nuestro corazón. Oremos juntos. Padre bueno, ayúdanos a tener dependencia. Ayúdanos a entender esta batalla entre el bien y el mal y a cooperar subiendo esa escalera. Por eso te elegimos hoy como nuestro Señor, para que tú reines en nuestra vida y obres el triunfo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, por compartir este mensaje. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.